Rosa, bienvenida. Ginette, América. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se han venido conectando y que me escuchan. Buenas tardes. Siempre es un placer tenerlo por esta vía, por este canal, que ya es un canal muy familiar para todos, ¿verdad? Y muy pertinente en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por siempre estar y acudir a todas nuestras actividades y estar pendiente de nuestras actividades. El rol de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y por lo que fue creado fue llevarles herramientas de gran valor a los profesionales y a las organizaciones de recursos humanos en Venezuela. Tenemos a Luis Manuel Ramírez, nuestro facilitador del día de hoy. Bienvenido, Luis. Gracias por estar Gracias, aquí. Emilce. Gracias. Espero se sigan sumando. Luis y yo estábamos haciendo una apuesta, pero ya yo le gané. Así que bueno. Bueno, muy contenta de tenerlos acá y no saben lo que me da mucha felicidad que cuando tenemos una actividad, ustedes aprovechen estos espacios que son creados con todo el amor y con todo el cariño del mundo. De verdad, súper agradecidas por esa conexión que ustedes hacen. Y desde la Asociación Venezolana de Gestión Humana, ya con 60 años de fundada, ¿verdad? Este año tenemos muchas cosas, muchos planes, muchas herramientas y lo que queremos es hacerlo cada día mejor. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @abgh, piso RRHH, para que se enteren de todas nuestras actividades que tenemos. Ahorita en marzo les hago un breve recorrido de lo que estamos haciendo. Ahorita en marzo estamos recogiendo la data de la encuesta nacional de salario. Si están interesados, el que participe, la empresa que participe en esta encuesta, se le entrega el informe de resultados sin costo alguno. Entonces, el que esté interesado, por favor, me escribe a mi correo electrónico información@abgh.org.be. Se los escribo en el chat igual ahorita dentro de un ratito, solicitando el instrumento para el que quiera participar en la encuesta. Vamos a estar entregando los resultados el 6 de marzo, estamos recogiéndolo. El 2 de marzo vamos a estar presentando los resultados, el que quiera asistir al evento, que va a ser presencial en Caracas. Tiene el 50% de descuento de las empresas que participan en el estudio. Entonces vamos a tener, imagínense ustedes, vamos a tener 3 espectaculares conferencitas este día, el 2 de marzo. Vamos a abrir con María Olga Girán. En poco todo nos trae todo lo que es la visión y cómo está el tema laboral y del tema del salario, sobre todo porque ella está participando por Conindustria con la OIT. Y tenemos a María Elena Alvarado que nos trae todos los resultados del estudio de la encuesta nacional, y Frederick Cabrera que nos trae la información en cuanto a las obligaciones legales, laborales, y bueno, cuáles son sus incidencias de los pagos en dólares. Así que bueno, no se pierdan esta actividad, estén pendientes de todas estas actividades. Además, bueno, tenemos también nuestros diplomados. Estamos abriendo el diplomado de alta gerencia para profesionales de recursos humanos, el diplomado de gerencia en compensación y beneficio. En abril vamos a estar abriendo el diplomado de seguridad y salud laboral, de relaciones laborales, y el de atracción y selección de talento, que que consideramos que es sumamente importante en este momento. Y por supuesto que también tenemos un programa que estamos abriendo de la comunidad ROI, el retorno de la inversión, que bueno, Luis nos va a dar información al respecto al final de la conferencia. Los invito a nos visiten a nuestra página web y en nuestras redes sociales para no perder más tiempo y avanzar ya con la charla, que fue para lo que ustedes vinieron, para llevarse información de gran valor. De verdad que siempre es un placer. Y con Luis aquí, de verdad que siempre es un honor tenerte aquí, Luis, en estos espacios. Gracias, Emilce. Es experto, es el director de Natior Consulting. Él está en Colombia, trabaja para Latinoamérica con diferentes organizaciones. Además, bueno, experto en el tema de clima organizacional y experto también en el ROI. Entonces, tiene certificaciones ingeniero.
ingeniero que se encarga de todas estas investigaciones como gran ingeniero, bueno, es excelente en lo que hace. Así que bueno, adelante Luis y Gracias, bienvenidos Emerson. nuevamente. Gracias. Bueno, gracias a todos. Tenemos una audiencia bastante buena para esta charla que vamos a hablar sobre clima organizacional. Yo siempre hago las charlas, siempre toco los tópicos importantes para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo lograr que el clima organizacional genere impacto. Vamos a hablar de algunas tendencias que están ocurriendo y les voy a dar también a dar mi propia opinión al respecto, ¿no? Con respecto a lo que es el clima. Sobre todo porque yo soy como ingeniero industrial, soy una persona que siempre todos los servicios y productos o procesos de talento humano los cuestiono de manera constructiva en función al aporte que dan a los negocios, ¿no? Cuando yo veo que un servicio de talento humano no aporta al negocio, pues siempre lo cuestiono. Y la parte de clima organizacional para mí es algo importante que he tenido ciertos análisis y ciertas reflexiones sobre ello, ¿no? Independientemente de eso, les voy a dar ciertas orientaciones de cómo ustedes pueden hacer un clima organizacional que genere resultados. Y voy a hablar también mis opiniones sobre las tendencias y qué es lo que pienso sobre ellas, ¿no? Muy bien, entonces, siguiendo la tónica, siempre en mis charlas, yo lo que hago muchas veces es, bueno, sencillamente voy a hablar y después al final vayan ustedes anotando algunas observaciones, preguntas, dudas, que después tenemos esa plática constructiva que podamos nosotros aclarar dudas, dar nuestras propias opiniones al respecto. Bueno, fíjense, empezando la charla per se, aquí lo que ustedes ven es el contexto que están viviendo las organizaciones. Y lo que yo me quiero referir aquí es, siempre empiezo mis enfoques, que las organizaciones quieren ir a un punto B. Y ese punto B es importante porque si el clima laboral no está acorde, y el punto B son los resultados del negocio, el punto B es lograr mejorar el servicio al cliente, el punto B es una empresa completamente diferente a lo que es un punto A. Y el clima organizacional es muy importante. El tema aquí es que hay varias cosas que estoy viendo a nivel de latinoamericano, vamos a llamarlo de esa manera, que me están dando a entender a mí que el clima organizacional tiene que, de alguna manera, variar, tiene que transformarse para que esta dinámica que nosotros estamos teniendo cada día en las organizaciones pueda decir que el clima organizacional da aporte a los resultados. Y he visto últimamente que definitivamente el tema del clima organizacional ha tenido un descenso en lo que son los servicios per se, porque todo servicio tiene que transformarse. ¿Bien? Entonces, fíjense, uno de los aspectos que estamos viendo importantes aquí es la intensidad de los factores externos. Hoy en día podemos tener volatilidad, por ejemplo, del dólar, podemos tener temas económicos muy fuertes, podemos tener fuertes situaciones que pasan en la propia localidad o las operaciones de nuestras instalaciones y son intensos y frecuentes. ¿Qué pasa con esto? Que hace que la foto que yo puedo tomar del clima organizacional en un mes, ya el mes siguiente cambia. O el mes siguiente. Entonces, por lo general, los enfoques tradicionales del clima organizacional, tú tomas la foto y después al año estás tomando la foto para ver qué soluciones das. Pero si estás dando unas soluciones a una foto que tomaste en un mes y ya va cambiando, entonces no vale la pena hacer un clima organizacional porque tienes fotos muy dinámicas. Es decir, estos factores externos están cambiando constantemente la dinámica de la organización y por ende se hace improductivo tomar una foto a ver qué tal. Claro, muchas empresas que tienen buenos presupuestos lo hacen para temas de imagen de la empresa, que somos la mejor empresa para captación, para selección, pero déjenme decirles que hay personas que han entrado a esas empresas y me dicen, mira Luis, lo que he visto en esa empresa es muy diferente a lo que se ve realmente en la organización. Entonces, hay un tema ahí de promoción y publicidad que es bueno, sí, pero realmente no te está dando resultados a lo que realmente quiere la alta gerencia. Entonces, ahí hay un tema importante. Entonces, otra cosa que me doy cuenta, esto es un patrón que estoy viendo muy general, que en la medida que estos factores externos son intensos y frecuentes y que son factores que no podemos controlar, podemos quizá minimizar el impacto hacia la organización. Hace que el clima organizacional sea pasivo. ¿Qué significa esto? Bueno, la gente es completamente fragmentada. La gente hace lo que puede hacer. El compromiso organizacional se pierde. Tenemos gente con diferentes generaciones y generaciones nuevas que cuando entran en las organizaciones realmente es poco el tiempo que está ahí.
empresas que de repente en un mes tienen una rotación inmensa o un absentismo enorme. Entonces, esto hace que el clima organizacional realmente es muy fuerte, pero es pasivo en el sentido de que no te está aportando nada de valor. Y por ende hay otro punto importante. Si yo hago un clima organizacional, es para dar herramientas a los supervisores para que creen un ambiente motivador y generen resultados. Pues me estoy dando cuenta en estos últimos años que al supervisor y al líder le cuesta mucho, con tantos cambios en los factores externos, motivar a las personas. Es increíble. Entonces, por más data que tú tengas, los resultados o soluciones que te pueda dar un clima organizacional son fragmentados. Realmente son fragmentados y esto hace que impacte la productividad y la moral. Entonces, muchas veces los gerentes de talento humano dicen, sí, voy a hacer un clima organizacional. Es importante hacer un clima organizacional, pero hoy en día la alta gerencia está diciendo, bueno, ¿cuánto me vas a invertir tú en eso? ¿Y cuánto me aportan los resultados de la organización? Porque si tomas una foto, vete a la planta o vete a las áreas de venta y vas a ver el clima que está ahí. Entonces, hay empresas que tienen bastante dinero y lo pueden aportar, sí. Pero el punto aquí es, ¿cómo yo, como líder de talento humano, realmente doy soluciones efectivas y puedo garantizar que lo que yo voy a medir de clima realmente me va a dar resultados y que va a aportar valor a la organización? Ese es el gran punto. Porque para tomar una foto ahorita y en 2 o 3 meses me está cambiando la situación, pues tú como gerente o líder de talento humano, pues tienes que tener algo ético, decir, yo no voy a tomar una foto que para dentro de 2 o 3 meses me va a cambiar. En un mundo quizás anterior, que puedas tener cierta estabilidad, quizás sí podrías hacerlo. Pero hoy en día, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí hay varias, vamos a decir, varias realidades que están ocurriendo. Y quiero ser lo más claro, lo más transparente en esto, para que de aquí pues les pueda aportar algunas soluciones. Y el primer punto es que hay una falta de conexión que existe entre el clima organizacional con el impacto de resultados. Si usted ha hecho un clima organizacional y ha mostrado resultados, es decir, probar que el clima organizacional muestra resultados siempre pues, muestra cómo está el clima el año siguiente. Ah, ¿qué me varió? Mira que me puso un numerito aquí, pero ¿qué tanto aporta esos resultados? No lo sé. Entonces, hay un punto increíble y que hoy en día las gerencias que con menos presupuesto dicen, bueno, vamos a hacer un clima, pero ¿cómo me aporta valor? Por otro lado, también que hay muchas variables que miden las mediciones de clima sin un foco claro de lo que se quiere medir. ¿Okay? No, yo quiero medir esto, quiero medir lo otro, quiero medirlo por grupos, quiero medirlo por aquí, quiero medirlo por allá, quiero medirlo a los supervisores, quiero medir. Entonces, tú quieres tener una foto de todo el mundo. ¿Para qué? Es decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, después dices, no, cada uno de ellos tiene que hacer su plan para mejorar su clima. El punto es que cuando tengo muchas cosas a la vez y no voy a lo que realmente está afectando el clima laboral se afecta por situaciones críticas que están ocurriendo en algún área de la organización, sobre todo un área operacional crítica que se desprende de un tema grande en el clima laboral. Bien, entonces muchas veces nosotros como líderes de talento humano queremos ver la foto de todo sin ver la foto crítica de lo que está ocurriendo. Y esto es un gran cambio de paradigma de paso. Entonces, como mido demasiadas variables, bueno, las mediciones del clima se hacen bajo un enfoque a veces reactivo. Ojo, me he dado cuenta a veces que cuando la alta gerencia, quiero ver cómo está el termómetro. ¿Saben por qué quieren ver cómo está el termómetro? Porque los supervisores no están haciendo su trabajo y la gente se está quejando. Entonces ya es reactivo, no es predictivo. Entonces, una de las grandes tendencias que está ocurriendo ahorita es, en vez de medir la foto, déjame prevenir la foto. ¿Qué tengo que hacer para prevenir la foto? Esa foto de clima. Entonces, ya cuando estoy tomando el clima, que lo quiero ver, pero es que ahí muchas veces veo que las personas quieren ver, las gerencias quieren ver el clima porque saben que hay un entorno raro y quieren saber qué pasa. Bueno, lo que yo les voy a enseñar a ustedes es qué hacer para buscar un mejor clima antes de medir el clima. Interesante, ¿no? Entonces, aquí, cuando hacen los planes de acción, para solucionar el clima organizacional, lo que me doy cuenta muchas veces es que las soluciones son tradicionales. Son soluciones en islas. Cada gerencia les dan, mira, aquí está cómo está tu clima, ves cómo lo puedes mejorar. Pero entonces las soluciones son muy fragmentadas y no nos damos cuenta de que las soluciones de clima vienen de un punto crítico que está ocurriendo en la organización, en un área especial que está inundando toda vamos a decir, está inundando la organización de usos y costumbres realmente
negativos. Bien, entonces aquí lo importante es identificar cuál es el patrón o patrones disfuncionales generales que están ocurriendo en la organización que hacen que la organización no tenga una alta productividad y una alta moral. Yo puedo tomar la foto a todo y que todos hagan de todo, pero no, me estoy perdiendo una visión sistémica profunda, priorizada de lo que está pasando. Entonces, las mediciones de clima son aspectos que mido todos los años para ver cómo está el clima y nos estamos dando cuenta que los factores externos están siendo tan intensos y tan frecuentes que la medición de clima cambia de un mes a otro. Entonces es crítico, es crítico. Si eso es así, entonces voy a empezar a hablar sobre algunos patrones que ocurren, escuchen bien esto, patrones que ocurren que si no los hago bien, afectan el clima. Y que cuando mido el clima siempre salen. Por ejemplo, cuando dicen, ay, conoce la visión y misión de la organización. Tienes tu rol claro en la organización. Claro, ¿por qué ocurre? Porque no hay claridad en el direccionamiento. ¿Ok? ¿Y por qué no hay claridad en el direccionamiento? Porque la planeación estratégica que se está haciendo no sirve para nada. Es una planeación por silos. Hay territorialismos entre diferentes gerencias. Entonces, un gerente tiene una intención con otro. Entonces, las personas que trabajan en los equipos de trabajo ya de por sí hay un conflicto natural porque los gerentes no se hablan o tienen unos conflictos por el territorialismo que puede existir. Entonces, no hay una visión compartida y de ahí parte un gran patrón disfuncional. Otro tema es que si el direccionamiento es X, bueno, no hay una estrategia del cómo hacerlo. Entonces, es un cómo muy fragmentado. Hay demasiadas prioridades. Y cuando hay demasiadas prioridades, ¿qué creen ustedes que pasa en el clima laboral? La gente tiene un desgaste natural. La gente tiene estrés. La gente tiene cansancio. Entonces viene el gerente y dice, ay, mira, estamos haciendo nuestra estrategia, pero yo veo que la gente está estrés. Hágame un clima laboral. Pero no nos dimos cuenta al inicio de la planificación estratégica que la planificación estratégica se hizo sin foco, sin una responsabilidad compartida, sin prioridades claras y definidas con la gerencia, con una ejecución ágil, con equipos interfuncionales que vean retos importantes y con claridad de sus roles. Ya de por sí tienen retos al comienzo. Y por ende, cuando hacemos la detección de necesidades, entonces vienen los de talento humano y quieren hacer detección de necesidades a todo el mundo y las prioridades pues las dejan ahí. Muchas veces no tienen los presupuestos completos para hacer los trabajos. Entonces la gente empieza a tener cansancio, las interacciones entre las gerencias son pocas, el clima laboral se siente enrarecido, la ejecución no es consistente. ¿Pero por qué? Porque empezó desde la planeación. Ah, pero el gerente a mitad de año dice, quiero medir el clima a ver qué es lo que pasa, pero es que tú como gerente, con los grandes gerentes, hicieron una planeación estratégica no focalizada y pusieron a todo el mundo a hacer un poco de trabajo con exceso de prioridades. Entonces tienen poco acompañamiento, poca medición y reconocimiento. Y tú como gerente de talento humano, no te das cuenta de eso. Y gastas dinero haciendo medición de clima. Este es un gran patrón disfuncional que está ocurriendo, señores. Entonces yo me he dado la tarea, porque muchas veces que hago clima, a optimizar la medición de clima, pero identificar realmente los patrones disfuncionales que ocurren, los grandes patrones que ocurren donde empiezo a preguntar cómo es tu proceso de planeación. ¿Cuántas prioridades tiene cada gerente? ¿Cómo se están reuniendo los equipos de trabajo? ¿Tienen acompañamiento o no? Y ahí me doy cuenta que el clima está enrarecido. ¿Para qué medir el clima entonces si ya veo que el clima está enrarecido y no está contribuyendo con los resultados? Entonces, ojo, yo no es que esté en contra de la medición del clima. Lo que estoy diciéndoles a ustedes es que yo tengo que tener racionalidad para ver qué tengo que hacer con el clima. Entonces, una de las cosas que yo veo que realmente es crítica en las organizaciones es esa conciencia de silos. Trabajar en silos por gerencia. Es que las estructuras están así. Pero es que desde la planeación no trabajamos de manera integrada y compartida y ahí es donde empieza uno de los puntos críticos del clima. Entonces, esa ejecución bajo silos de por sí, pues muchas veces hace de que las gerencias, al no tener vamos a decir, una colaboración mutua entre ellos, ya desde por sí los equipos medios y equipos base empiezan a tener fricciones naturalmente. Entonces, esa cultura de silos, por lo general, afecta el clima laboral. Entonces, lo importante aquí es definir, bueno,
cuántas actividades tiene cada uno de ellos, cómo les hacemos acompañamiento y seguimiento. Y por ende, cuando estoy hablando de un nivel de conciencia superior, estoy hablando que muchas veces hasta los mismos gerentes pierden el foco de cuáles, entre decisiones que tienen, cuál es la mejor decisión para la organización, sino que buscan tener decisiones que estén realmente apegadas a sus propias gerencias, sin importar lo que otras gerencias tienen. Entonces, ahí de por sí se generan tensiones, porque esa conciencia de silos va más que todo a buscar mucho hacia los problemas, pero no hacia las soluciones. Y cuando los problemas no se solucionan, generan tensión, generan fallas en la comunicación y por ende los climas laborales pues resultan negativos. Entonces, aquí hay un tema importante. Otro patrón que me estoy dando cuenta en las mediciones de clima, y es bueno que ustedes se den cuenta de esto, es que cuando tenemos las mediciones de clima, siempre hay tres tipologías de respuestas en las mediciones de clima. Primero, hay personas que están comprometidas con la empresa, que cuando tienen una medición de clima, oye, dan respuestas de interés y respuestas de compromiso. Y son respuestas muy objetivas, personas que están interesadas por la organización, personas que ven que hay problemas de clima en la organización y por ende responden muy bien. Bien. Y déjenme decirles que eso en una curva de Gauss es quizás menos del 5%. ¿Ok? Tenemos a ese grupo de silentes que son personas que en una curva de Gauss yo diría que es más del 80, 70, 80% que te dan opiniones y hay respuestas muy variadas. Esto es lo que hacen que en las mediciones de clima tengamos respuestas variadas por todos lados. Porque, o te pueden decir que están comprometidos, pero en otras cosas no están comprometidos. Entonces, las respuestas son muy variadas. Y por ende, hay otro tipo de respuestas que son los que siempre se resisten a la organización, que están ahí, que son los que promueven los usos y costumbres o esos patrones disfuncionales repetitivos que afectan la moral y que afectan el clima y que por lo general dan respuestas negativas y en ocasiones malintencionadas. Entonces, déjenme decirles una cosa. A veces esas opiniones malintencionadas uno las encuentra en el pasillo. A veces esas opiniones malintencionadas uno las encuentra en el baño. A veces esas opiniones malintencionadas las encuentran en esos usos y costumbres que están ahí. Eso es medir el clima. Eso es ver el clima. Entonces muchas veces vemos a supervisores y a gerentes que ni siquiera bajan a las operaciones a ver el clima. Entonces, cuando yo hago una medición total del clima, a veces tengo que estar abierto y dispuesto a que voy a encontrar miles de opiniones aquí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le hacemos caso a estos que están aquí, que dicen lo peor de lo peor. Entonces, como dicen lo peor de lo peor, los gerentes empiezan, ay, mira, pero mira lo que dijeron aquí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Entonces, nos damos cuenta que la gerencia media, por la falta de acompañamiento, por tantas actividades que tienen, bueno, han dejado de escuchar a los trabajadores. Entonces, estas personas resistentes lo que hacen es influenciar a estos que están aquí, que son silentes, y dicen, no, mira, tenemos en cuenta de clima. Y muchas veces he visto organizaciones de cuando nos piden hacer mediciones de clima, cómo cuesta que las personas vayan a hacer la medición. Claro, es que algunos tienen miedo, algunos no quieren opinar. ¿Y quiénes son a veces los que no quieren opinar? Los que están aquí, que es una gran cantidad de personas de paso. Entonces, ojo, cuando hago las mediciones de clima, es importante, y por eso es que le digo, ¿cómo yo identifico esos focos? Vamos a poner un ejemplo, un foco crítico. Ausentismo, por ejemplo. ¿Dónde está la criticidad del ausentismo? ¿Dónde se está viendo el ausentismo? ¿Por qué es el ausentismo? Altos niveles de rotación en personal clave, por ejemplo, en empresas de comida rápida. ¿Por qué pasa eso? Personas que apenas tienen poco tiempo, que cuando se van de la organización, lo que hablan son, bueno, cosas críticas de sus supervisores. Entonces, aquí lo que estoy dando son ciertas pautas que son interesantes para poder yo medir clima, no esperando un año, sino que más bien yo puedo actualizar mi información de clima constantemente para ver cómo aporto los resultados. Claro, yo sí puedo hacer mediciones de clima, pero de una manera óptima. Porque si yo voy a medir muchas variables, si lo voy a hacer una vez al año para ver soluciones complejas a todo, y de paso veo que el clima está enrarecido porque la planeación es crítica desde el comienzo, déjenme decirles que las soluciones, si no las ves de raíz, van a ser muy fragmentadas.
Entonces hacemos campañas, hay que hacer el clima, y veo organizaciones, si tuviste un clima en tanto por ciento, un 60%, tienes que subir un 30%. Entonces es una cuestión de que tenemos que buscar el número, pero no estamos encontrando la raíz del problema. Entonces es crítico esa situación que estamos viviendo. Entonces, ¿en qué me he abocado yo con mi equipo a definir exactamente cuáles son aquellos aspectos que debe medir el clima en la actualidad? Por las cosas que están pasando, por el contexto que estamos viviendo en la dinámica organizacional con su relación con el entorno, con la dinámica de las diversas generaciones que estamos viviendo y quizás el regreso que tuvimos nosotros en la pandemia. Primero es el direccionamiento. Ojo, si una empresa tiene un direccionamiento que realmente no es claro, si tiene exceso de objetivos y si tiene personas que no tienen claridad en los roles, pues por ahí parto. Porque ahí lo que me estoy dando cuenta es que la gerencia estratégica más bien está generando confusión a los niveles medios y por ende está generando retrabajos, pérdidas de tiempo, y eso es una hipótesis que por lo general siempre es válido. Y muchas veces es así. Segundo, desarrollo. Las generaciones de hoy en día pues están en las empresas 1 o 2 años. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Es que yo le voy a preguntar a las personas, ¿cómo te sientes tú? Te van a decir que no sienten desarrollo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la empresa realmente provea un esquema que la gente sienta desarrollo y reto a esas generaciones jóvenes? Bien, entonces, aquí la parte de desarrollo es importante porque si no tengo estos esquemas claros, la rotación es enorme. Entonces, después a los 7, 8 meses, miren el clima y mira, sí, me está saliendo esa rotación, mira lo que opina la gente. Pero ¿por qué no piensas antes de diseñar algunos elementos claves para lograr que el desarrollo te salga bien en la medición de clima? Entonces, por ende, cuando tengo exceso de actividades, claro, por falta de direccionamiento y por ende no tengo una estrategia de desarrollo clara, el liderazgo es afectado. Y no solamente el liderazgo es afectado porque tiene demasiadas cosas que hacer, no tiene las herramientas ante tantos factores externos que tiene que trabajar. Y el esquema de trabajo, realmente o virtual o presencial o híbrido o lo que sea, pues es algo que está siendo crítico actualmente en las organizaciones. Muchas veces las personas cuando le dicen llegar a su trabajo, bueno, ven que es más costoso ir al trabajo nuevamente. Entonces reflexionan y dicen, bueno, ¿realmente me conviene no estar en el trabajo? No, pero es que es una orden ahora que tienen que hacerlo. Pero bueno, el mundo cambió y no le estamos haciendo un análisis de la situación. Ahí hay que profundizar. Entonces, por ende, si la empresa tiene retos, pero tiene excesivo trabajo, ¿cómo generamos equipos realmente que tengan retos de forma interfuncional, que generen oportunidades para que puedan aportar valor a la organización? Y por ende, bueno, también aquí hay un tema de cómo las personas tienen un buen balance vida-trabajo, porque en el exceso de trabajo hay cansancio. Pero también tiene la gente que sentir cierto riesgo en asumir el trabajo, tiene que asumir el riesgo en los retos que tiene. Entonces, el balance de vida-trabajo es muy importante. Y por ende también, bueno, lo que siempre hablamos del salario y beneficios. Pero el salario y beneficios, bueno, el salario y beneficios son aspectos también que están cambiando últimamente. O sea, los beneficios, así como hay dinámicas en las organizaciones que van cambiando, los salarios y beneficios también van cambiando, etcétera. Tenemos que buscar, si queremos tener lo mejor de lo mejor, el salario y beneficio es un aspecto que siempre va a estar ahí, que por lo general en las mediciones de clima, pues salen negativas porque las personas quieren más. Y muchas veces cuando hacemos mediciones de clima, bueno, esto es un aspecto que siempre sale algo mal. Aún cuando estoy en mi escala salarial o en mi competitividad, estoy en un 75 verticil o lo que sea, siempre hay algo que me dice que no estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, ojo, para mí, si yo voy a medir clima, yo me baso en estos aspectos, a menos que yo tenga un aspecto muy particular, pero no quiero tener tantas variables a la vez porque estas son variables que son realmente críticas que las organizaciones hoy en día tienen que estar muy atentas y muy pendientes para responder de forma efectiva a los factores externos y para lograr productividad y buenos resultados. Direccionamiento claro, que tengan las personas cierto desarrollo, que el liderazgo pueda asumir todos esos temas de los factores externos y pueda asumir una ejecución clara del direccionamiento y la planeación, que las personas tengan claridad de ese esquema de trabajo y haya un consenso claro de lo útil que debe ser el nuevo esquema de trabajo y que tengan retos y oportunidades.
y que las personas tengan un uso óptimo del tiempo libre y que tengan un salario digno y beneficios adecuados. Con eso basta. Entonces, hay tantas preguntas de clima que se hacen, hay tantas situaciones que se hacen que la gente dice, le teme a lo que es una medición de clima. Entonces hay que ir focalizar en temas claros, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo importante aquí es que muchas veces hay, y la tendencia que estamos viendo, y una de las cosas que voy a hablar ahora, es cómo, vamos a decir, la data que tenemos ahorita, hablando de la analítica de data, que es una de las tendencias que estamos viendo hoy en día. Si ustedes se ponen a ver, hay empresas ya que dicen, no, ya tengo mi sistema que te puede medir el clima. Ahí tienes todo eso, toma tu foto. Entonces lo que tienes y compra tu, entonces la gente como estamos con la onda, con la moda de lo digital y la analítica de data y todo eso, no, déjame comprarlo, déjame verlo, déjame que hice esto, pero ojo, estás yendo a la esencia de que la medición de clima te tiene que ayudar a mejorar la productividad y los resultados de la organización. Estás viendo más el clima como un fin y no como un medio. Es importante reflexionar sobre esos aspectos. Entonces, aquí hay elementos que, ojo, tienen data, que yo los invito a ustedes, de alguna manera, a que estos elementos pueda hacer yo una matriz de toma de decisiones con ciertos factores y puedo yo tener mi propia análisis o medición de clima que yo pueda tener constantemente en la organización. Entonces, mes a mes yo puedo ver exactamente estas variables. Yo puedo hacer mi medición de clima optimizada, muy bien, pero estas variables siempre están ahí y siempre me están diciendo la información al día. Índices de rotación, importantísimo. Los índices de rotación me dicen cómo está el movimiento en las posiciones, quiénes se está yendo, qué posiciones son las que están más críticas. Entonces, claro, yo puedo unir esos índices de rotación con las encuestas de egreso. ¿Por qué están ocurriendo los índices? Y aquí puedo tener correlaciones. Puedo haber correlaciones entre la rotación y el egreso que me puedan dar ciertos patrones que puedan estar ocurriendo. Acuérdense que en las mediciones de clima, una de las cosas de pensamiento crítico importantes que tiene que ocurrir es identificar patrones. No entregar a los gerentes, mira, aquí está tu clima, a ver qué vas a hacer, qué planes de acción vas a hacer. El aporte de talento humano es darles a las gerencias cierta claridad de patrones que pueden estar ocurriendo en sus organizaciones, ya sea gerencias o entre gerencias, para decirles qué posibles soluciones puedes tener. Ojo, nivel de interacción de equipos. Los líderes y los supervisores deben saber cómo medir sus interacciones de equipo. Las interacciones son realmente cómo nos comunicamos, cómo realmente nos colaboramos mutuamente, cómo nos apoyamos ante los procesos claros, cómo son nuestras reuniones de trabajo. ¿Ok? Son aspectos que se pueden medir y que muchas veces se hacen con encuestas propias focalizadas y los gerentes van haciendo estas encuestas periódicamente sin necesidad de una medición de clima, pero tengo esa información ahí que los gerentes muy bien aprenden a través de el aprendizaje que puede darle talento humano a eso y ya tienen cómo está la interacción de su gente con ciertas escalas. Entonces tengo rotación, tengo egreso, la correlación, ¿no? Tengo interacciones de clima. Ojo, las posiciones claves de sus organizaciones, ¿cómo se están moviendo? O es que tengo una persona que tiene tantos años en la organización, ¿qué está pasando con los que están abajo? Tengo una posición vacante que no puedo sí, ¿cómo están esas posiciones claves? Tengo personas que puedo realmente cubrir esas vacantes. Porque ahí lo que estoy hablando son los retos. Las personas quieren asumir retos, quieren asumir mejores responsabilidades. Pero si tenemos ciertas posiciones que están ahí, les aseguro que el clima laboral en esos equipos de trabajo hay que indagarlo un poco más. Porque no hay retos, no hay oportunidades. Bien. Las evaluaciones de desempeño, muchas veces me dicen, en las evaluaciones de desempeño. Bueno, déjame decirles que las evaluaciones de desempeño de empresas las miden una vez al año, otras quizás en dos, pero eso es cada 6 meses. Son informaciones que son estáticas en un punto crítico, entonces tiene que haber registros de acuerdos de lo que dicen esas evaluaciones y cómo esos acuerdos se están cumpliendo o no. Eso es importante en un rol de talento humano, de ver si los acuerdos de esas evaluaciones y buscar la manera de que las evaluaciones tengan periodos cortos de acompañamiento entre el supervisor y el supervisado, para entonces ver exactamente que esa comunicación, esa conexión que existe entre ellos se está manteniendo. Es muy importante esto,
Además de, por otro lado, decirles a ustedes el nivel de ausentismo. ¿En qué área está ocurriendo? ¿En qué gerencia está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo con mayor frecuencia o no? Y por último, usos y costumbres. Usos y costumbres, por ejemplo, la falta de puntualidad. Por ejemplo, hay empresas que tienen que tener claridad, sobre todo en cambios de turno, o empresas que manejan operaciones donde tienen que hacer esos cambios. Bueno, en esos momentos críticos de operación, ahí es donde se ve el clima laboral. Cuando vemos que la gente llega a tiempo y se conecta, ahí es donde vemos el clima laboral. He visto situaciones a veces en empresas que en esos momentos críticos, donde tienen que hacer como la Fórmula 1, que llega el carro de Fórmula 1 y llega a los pits y se va en apenas 2 o 3 segundos, ese cambio rápido en esos momentos críticos de operación, en los procesos medulares, cómo ocurren, en esa consistencia en los procesos, y cuando no hay consistencia, ahí es donde hay problemas de clima laboral que es importante identificar. Entonces, aquí lo que le estoy dando pautas a todos ustedes es que la tendencia hoy en día, ¿verdad? Ante la falta de presupuesto, ante los factores externos inclementes y cesantes, ante las disfuncionalidades que les estoy hablando, realmente es focalizar el clima laboral a situaciones críticas que están ocurriendo en la organización. Y por ende, bueno, ¿cómo yo asocio el retorno de inversión al clima laboral? A mí que me encanta tanto el retorno de inversión, el clima laboral, ¿cómo le puedo decir yo al gerente que el clima laboral genera retorno a la inversión? Es decir, lo que usted va a invertir en hacer una medición de clima le va a generar valor. Primero hay que cambiar el chip, el paradigma, porque lo que sale, como les dije anteriormente, es que yo quiero ver qué es lo que opina la gente. Pues los supervisores saben lo que opina la gente. Si tenemos un supervisor claro, él sabe lo que opina la gente. No, es quiero ver todo. Bueno, entonces, si yo quiero lograr esto, voy a explicarles bien, aplicando los niveles ROI, cómo el clima organizacional puede realmente generar impacto. Entonces, fíjense, yo primero comienzo, si yo quiero hacer un nuevo proceso como tal, bueno, ¿dónde están las áreas críticas? ¿O dónde están las áreas críticas transversales de impacto en la organización que me puedan estar generando un problema de clima? Aquí, a diferencia de mídeme el clima, aquí estoy viendo que yo sé, por los indicadores que yo tengo, que tengo ausentismo crítico, por ejemplo, en las áreas operacionales, o que tengo problemas críticos en el cambio de turno, o que tengo problemas de no ausentismo, pero sí, tengo ciertos problemas que yo sé que me están afectando la productividad y que los gerentes lo conocen. Y que los gerentes lo conocen porque ellos manejan esa data en sus reuniones estratégicas. Lo tienen. Es como querer decir, ¿qué pasa que no estás logrando resultados comerciales? Entonces, ojo, puede ser rotación de los vendedores, por ejemplo. Ah, no, es que hay rotación de los vendedores. Entonces, yo tengo que identificar esos indicadores claves de áreas críticas que pueden ser transversales y que puede haber un problema de clima laboral. Bien, es crítico. Entonces, yo ahí ya tengo un foco priorizado. Segundo, si eso está ahí, entonces déjame identificar qué patrón disfuncional está ocurriendo de ejecución ahí. ¿Por qué ese indicador está crítico? Bien, no estoy haciendo medición de clima. Lo único que estoy haciendo es, y ahí me voy realmente a ver si alguno de estos valores de data que debo tener actualizada está relacionado con esa área crítica. ¿Ok? Eso es como mi cuadro de mando del clima. Bien, entonces voy al índice de rotación en esa área, veo cómo está la interacción clave de los equipos ahí, qué egresos han tenido y qué es lo que dicen los egresos, puedo correlacionar esa información, cómo está el desarrollo en esa área, cómo están las evaluaciones, qué han dicho las evaluaciones, los acuerdos se han cumplido o no se han cumplido, cómo está el ausentismo y por qué, qué usos y costumbres existen. Entonces, en vez de hacer un clima, bueno, puedo hacer un focus group. Y puedo elaborar quizá una medición de clima en esa área en particular para indagar con el focus group la medición de clima, qué es lo que está ocurriendo. Entonces empiezo a medir ese clima, empiezo a ver exactamente la información y identifico esas variables a medir, pero con foco en ese resultado. Yo quiero realmente es darle una solución a la alta gerencia, al gerente, de cómo el clima, si yo mejoro el clima ahí, mejoro la productividad. Pero no estoy midiendo el clima en toda la organización, estoy midiendo el clima en un área específica de la organización. Ok, y cuando ya tengo esas
variables, entonces hago el plan de impacto ROI. Y el plan de impacto ROI no es más que hacer objetivos, porque algo de esa identificación de variables que yo conseguí, quizás el supervisor tiene que aprender algo. Quizás tienen que generar acuerdos con los trabajadores para hacer algo. Quizás tengo que yo como talento humano aportar en el proceso, en alguno de mis procesos para mejorar ya sea el desarrollo o la selección. Quizás tengo que mejorar algunas políticas porque el ausentismo tiene que ver con algunas políticas del talento humano que deben ser cambiadas. Entonces yo empiezo a hacer objetivos en función a eso. Entonces focalizo mi clima a esa área en particular y ahí sí mido. Entonces, el plan de impacto, yo le puedo decir a la gerencia, estas son las soluciones que estamos haciendo conjuntamente con la gerencia y vamos a medir cuando estos valores estén asociados, vayan cambiando, vamos a ver cómo los resultados están variando también. Entonces, claro, tú tienes tu cuadro de mando de control con un foco específico y de paso tienes tu plan de impacto con indicadores claves en función a qué se tiene que hacer nuevo, qué hábitos nuevos se tienen que hacer, qué soluciones de las otras gerencias tienen que involucrarse y cómo tenemos que impactar. Entonces, el clima laboral va a un foco más de ir hacia áreas priorizadas sin movernos tanto hacia algo de mayor volumen. Que realmente, fíjense, con los patrones disfuncionales que les dije inicialmente de planificaciones bajo silos, extremas, claro, falta de direccionamiento. Cuando una empresa no tiene direccionamiento, les aseguro que el clima laboral es inestable. Pero es que no he visto ninguna empresa que sus empleados estén felices cuando no saben para dónde va la organización. Entonces, así es muy importante. Entonces, para ir finalizando, el modelo que propongo realmente es, bueno, ¿cuáles son los resultados esperados del clima laboral que estén asociados a los resultados del negocio? Y eso tengo que identificarlo en el plan de impacto. Entonces, si eso es lo que es así y tengo un acuerdo con la gerencia, entonces, ¿cuál es el plan de impacto con indicadores claves que me va a mejorar la productividad y me va a mejorar el clima laboral al unísono, al mismo tiempo, con un plan compartido con la gerencia? Entonces, en función a eso, ¿cuál es la ejecución y los hábitos que debo hacer como equipo? ¿Qué acuerdos debo establecer con la gerencia? ¿Qué nuevos hábitos tienen que tener los supervisores con sus supervisados? ¿Qué estrategias de ejecución tienen que hacer las otras gerencias para trabajar eso? Y, por ende, también, ¿cómo entonces mi interacción y clima laboral mejora en función a eso? Entonces, para redondear, a mejor interacción y clima laboral, seguramente los hábitos de ejecución van a mejorar y el plan de impacto va a resultar en mejoras en la productividad y por ende va a haber un mejor resultado del clima laboral. Bien, entonces, ojo, tú puedes hacer mediciones de clima, sí, para ver focos claros de manera optimizada. De alguna forma también buscar si tienes data precisa, analítica, que puedas medir día a día o mes a mes, que la puedas utilizar como para hacer tu cuadro de mando de clima organizacional es importante. Clave, identificar patrones disfuncionales repetitivos que estén afectando el clima y la productividad al mismo tiempo. Clave, enlazar las acciones de clima que estén asociadas a mejoras de la productividad y no es medir por medir y darle a los gerentes, aquí tienes tu plan de clima, a ver cómo lo mejoras. Bien, entonces, para finalizar, pues, esta es la orientación, esta es la tendencia, esta es mi opinión como experto en medición de clima, qué es lo que tienen que hacer. Hoy en día, hay mediciones de clima que las hacen para hacer lo mejor de lo mejor, entran en esta organización, que bueno, aquellas empresas que tienen dinero, pues lo hacen y tienen su promoción y si muy bien lo puedes pagar, pues págalo. Pero ojo, no me está garantizando que está generando impacto en los resultados del negocio. Y eso debe estar claro. Y hoy en día organizaciones que tienen presupuestos limitados, que tienen realmente situaciones críticas, que están manejando diferentes paradojas al mismo tiempo, bueno, requerimos focalizar, requerimos priorizar, requerimos hacer mediciones de clima más optimizadas, mediciones de clima que colaboren las gerencias porque están realmente preocupadas, no porque tengo que medir y sentarme en un salón para estar midiendo y midiendo y midiendo. Esos tiempos se acabaron, señores. Bien. Por eso, hoy en día, la Asociación Venezolana de Gestión Humana está organizando conjuntamente con Natior y mi persona y mi equipo y Maggie una medición de clima
laboral nacional. Con esto quiero decirles que este enfoque que nosotros estamos haciendo, realmente lo queremos hacer para contribuir con ustedes, para que tengamos empresas que bajo este enfoque quieran hacer este tipo de mediciones, que realmente abren el paradigma a lo que es una medición de clima laboral para darles una visión más sistémica, más focalizada, más priorizada, utilizando data precisa, pero en momentos que podamos nosotros medir constantemente para evitar que esos factores externos nos puedan impactar. Bien. Bueno, señores, para finalizar, aquí les quiero decir que una de las cosas que yo les quiero transmitir en la medición de clima organizacional es que más bien en vez de tomar la foto cuando siento que el clima está enrarecido o que lo tengo que hacer anualmente porque me lo piden, porque es una norma del talento humano tradicional, seamos predictivos. Diseñemos soluciones de antemano para tener un direccionamiento focalizado, con políticas claras y roles claros, con esquemas de desarrollo claros. Es decir, busquemos diseñar aspectos para que cuando podamos medir los climas lo midamos de manera optimizada. ¿Okay? Buscando, es un enfoque más predictivo, proactivo. ¿Cómo puedo tener un mejor clima al comienzo de año? Entonces, al segundo y tercer trimestre, tú mides tus soluciones en función a ver si tus soluciones realmente fueron efectivas. ¿Okay? Entonces, estos elementos, estas seis dimensiones que tenemos aquí, son las dimensiones que en mi experticia midiendo clima, pues recomiendo bajo la dinámica actual que está ocurriendo en las organizaciones que deben medir. Quizá unas 4 o 5 preguntas por cada uno de estos aspectos es vital. Entonces se hace más claro, se puede pasar por esquemas, hasta por celulares que las personas radiquen. Y lo que recomiendo altamente es que en función a esto, focalícenos en áreas críticas de la organización donde están perdiendo alta productividad y hagan focus group para identificar patrones disfuncionales y posibles soluciones que asocien el clima organizacional con la mejora de resultados, con indicadores que miden el retorno a la inversión. Bueno, señores, con esto yo resumo mi exposición. Faltan 7 minutos para culminar, así que si hay algunas preguntas que quieran tener ustedes a la mano, pues con mucho gusto las puedo responder. Adelante. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes el día de hoy. ¿Cómo se ve que te apasiona el tema? ¿Verdad? No se nota. No. Dígalo a la audiencia, no se nota que no le gusta. Por aquí, bueno, tenemos, a ver, una interrogante de América. La primera interrogante es, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿Qué es lo que realmente quiere medir? La otra inquietud es, ¿qué hacen con los resultados obtenidos? ¿Cuál es el plan de acción? Ok. Estamos hablando del estudio de la primera encuesta de clima laboral, ¿no? Es lo que no, creo que no. A ver, abrimos la sesión de preguntas y respuestas y el que quiera participar puede activar su micrófono levantando la mano, por favor, sí. para mantener el orden. Esta pregunta la hizo América al inicio, cuando tú estabas dando la conferencia. Y dijiste, no creo que tenga que ver con el estudio que vamos a abrir. ¿Okay? Fíjense, el estudio en per se lo que persigue es alinear el clima organizacional a los resultados del negocio. ¿Ok? En un enfoque tradicional, el clima laboral es para medir clima, tomar una foto de cómo está, es una percepción. Aquí yo voy mucho más, no solamente la percepción, sino hacer un aprendizaje compartido, focalizado de las organizaciones, donde los gerentes se comprometan y que puedan discernir, bueno, si tenemos el clima de esta manera, ¿cómo yo alineo el clima que estoy teniendo a que me ayude a obtener los resultados del negocio? Entonces, aquí, fíjense muy claramente lo que estoy diciendo es que, y esto está muy concatenado, si yo mejoro el clima laboral en un área crítica, los hábitos de ejecución o la ejecución que tiene esa organización o organizaciones va a mejorar porque la gente va a tener un mejor clima. Y por ende, sus planes de trabajo, pues van a estar atados a los resultados que se esperan del clima. Pero los resultados del clima tienen que estar alineados a los resultados del negocio. Por ejemplo, si yo mejoro el ausentismo, estoy relacionando el clima. Y si disminuyo el ausentismo, voy a tener más gente en el sitio de trabajo y por ende, si tengo más gente en el sitio de trabajo, los procesos se van a lograr, ¿ok? Si tengo alta rotación, es lo mismo. Entonces,
Cuando yo veo temas de clima laboral y veo la percepción de las personas que no quieren trabajar, por algo está pasando y algo está ocurriendo en la productividad que hace que estas personas no estén en sus sitios de trabajo y no estén cumpliendo con sus procesos y por ende no estén cumpliendo con sus objetivos. Entonces, claro, hasta ahí no llega el clima. El clima nada más se toma la foto. Yo tengo que ir más allá en una cadena de impacto. ¿Qué está impactando el clima en mi ejecución y cómo está impactando esa ejecución a mis resultados? Entonces tiene que haber una solución que sea alineada, que sea coherente para poder asociar la medición de clima con la mejora de la medición de clima, estoy mejorando tal resultado. Y muchas veces los gerentes generales y gerentes de primera línea no encuentran esa alineación como tal, sino que lo ven como una foto y una preocupación. Entonces, el rol nuestro es asociarlo a que si mejora el clima, ¿qué más hago? Si mejora el clima, ¿qué más hago? Asociado a la ejecución y al impacto en resultados. Excelente. Bueno, por aquí no tengo más comentarios. Adriana, si vas a hacer alguna pregunta, por aquí estoy atenta, porque me dices que no tienes, sino solo para escribir. Y si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, le voy comentando un poco lo del el primer estudio de clima que vamos a realizar conjuntamente con Nature Consulting y Luis Manuel. Vamos a abrirla para el mes de abril. Estaremos lanzando la encuesta para las empresas que quieran participar. Las empresas que participen, al igual que la encuesta nacional de salario, nosotros, las empresas que nos den su data, la información, ese informe de resultados se le entrega a las empresas participantes. Así que estén atentos, como les dije, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, donde también vamos a estar publicando la información de cuándo estaremos recogiendo esta información. Otra noticia por ahí también le tenemos la sorpresa de que la Asociación Venezolana de Gestión Humana, después de 15 años que no hace Congreso Nacional Venezolano de Gestión Humana, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer el 18 y 19 de octubre. También estén atentos a toda esta información. Vamos a traer conferencistas internacionales. Va a ser día y medio de jornada en este mes. Bueno, estamos muy emocionados porque siempre la asociación se ha categorizado por hacer excelentes congresos. El último fue el 19 congreso. Bueno, este va a ser el 20º, el 20. Así que estamos muy contentos por eso. Esperamos contar con ustedes y bueno, ya estarán por ahí informados de toda esta información. ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias por todo ese cariño y por toda esa alegría. Así es, traerles herramientas, información, innovación. Vamos a tocar muchos temas, vamos a traer la visión global que hay a nivel mundial de recursos humanos. Eso se lo queremos traer. Gracias, Migdali. Bueno, Aura dice, excelente, Luis. Bueno, no se pierdan esta oportunidad de esa medición de clima, porque, claro, es una medición de clima para que aprendan cómo hacer esto y la idea es darle un cambio a lo que es medición de clima con enfoques ya bien, que estén focalizados a áreas críticas con mediciones que sean, no es que vamos a medir a toda la población, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso, es hacer mediciones específicas para que ustedes aprendan de alguna manera a cómo es la medición y qué resultados da. Ya la asociación va a dar más información sobre eso, porque la idea es que ustedes puedan de alguna manera ver cómo se hace una medición de clima bajo estos nuevos conceptos y de paso también aquellas empresas pues que vean interés en esto, pues enlazarse con la asociación para que pueda la asociación ayudarlos a encontrar las soluciones que se requieren para que tengan un mejor clima y que se enlace con los resultados, ¿no? Que ese para mí es el cambio de paradigma, no es la foto por foto, sino es cómo yo realmente genero valor a las mediciones de clima donde el gerente diga, wow, no puedo permitir que esa medición de clima no se haga porque realmente me está aportando valor a los resultados, ¿ok? Excelente. Ya te doy la palabra, Jan. Dice Dora, excelente presentación, Luis. Germán nos comenta por aquí que recomienda cuando el clima organizacional permanece en rojo a pesar de haber establecido planes estratégicos. ¿Cómo debe ser la intervención en ese caso? Ok, muy excelente pregunta. Fíjate lo siguiente.
el hecho de que tú tengas el plan estratégico no garantiza, yo ahí por lo menos audito el plan estratégico, cómo fue hecho. ¿Qué audito? ¿Cuántos objetivos quedaron por cada gerencia? ¿Cómo está la conexión de la gerencia en eso? ¿Cómo están los equipos de trabajo trabajando? Porque ahorita tienen que trabajar una ejecución ágil. Estamos trabajando por islas, no islas. ¿Cómo está la claridad de la información que se dio sobre la planeación estratégica a los niveles medios y los niveles básicos? Hay claridad sobre eso. Los apoyos y el presupuesto de finanzas a las organizaciones están focalizados con el plan. El plan realmente tiene prioridades que son específicas y primarias. Déjame decirte una cosa. Las organizaciones cuando tienen más de 15 o 20 prioridades grandes, el clima empieza, y si la organización es pequeña, el clima empieza a sentirse tenso. Todas estas situaciones con lo que es la pandemia y los estilos de trabajo ha hecho que los líderes no encuentren la forma como generar los resultados. Entonces tienen un clima rojo. Entonces yo voy a identificar primero el direccionamiento. Veo si el direccionamiento está claro, veo cómo es la estrategia de ese direccionamiento, cómo se están organizando y después veo cómo son los esquemas de ejecución que están bien, que se están revisando y después veo la parte de interacción. Y si me doy cuenta que en esos tres primeros elementos hay situaciones críticas, seguramente la interacción o el clima va a estar enrarecido. ¿Ok? Pero no me voy a medir el clima per se, sino que primero hago entrevistas, hago focos, y si veo que la situación es así, bueno, ahí les doy orientaciones a ellos de que el clima va a estar un poco enrarecido, y cuando hago la medición de clima, lo valido. Bien, pero busco la manera de hacerlo lo más eficiente posible sin estar haciendo tantas evaluaciones y tantos aspectos que ya la gente sabe, mira, están haciendo el clima, ya saben, ellos saben por qué. No estamos motivados. Entonces, cuando ponen la clima, te ponen en rojo en todo porque hay una queja general que los gerentes y los supervisores no se están dando cuenta. Y hay que descubrir las cosas de raíz. Excelente. Por aquí, bueno, no sé qué es el nombre. A9 Pro dice, interesante para aterrizar la foto, hacer diagnósticos participativos con el resultado del estudio de clima. Ahí entra perfecto el focus group. Y América dice, Luis, ¿cuál es tu enfoque de clima en relación a la cultura organizacional? Ok, excelente pregunta. Fíjate, cuando yo, claro, acuérdate de estos elementos: direccionamiento, estrategia, ejecución e interacción en capacidades, ¿verdad? Y acompañamiento. Esos elementos me dicen mucha información sobre la cultura. Bien. Y me voy encontrando, si vamos aquí, me voy encontrando lo que yo te puedo decir, la cultura A. Esta es la cultura que estoy viendo. Y la cultura A me puede decir, mira, excesivas actividades, estrés, poco acompañamiento de los supervisores, un liderazgo fragmentado. Me voy encontrando aspectos culturales que me dicen a mí elementos clave. Ahí yo puedo hacer un clima y puedo tomar una foto y le digo a la alta gerencia, mira, esta es tu foto A. Y ojo, cuando es de foto A es lo que percibe la gente. Y traduzco esos elementos quizás en los valores de la organización con conductas específicas. Si tú me dices responsabilidad, mira lo que sale aquí de lo que dice la gente de responsabilidad. Si tú me dices, entonces asocio lo que es valores y cultura con las preguntas o las respuestas que yo estoy encontrando, ya sea en focus group o alguna encuesta muy particular. Esa es mi foto A. Entonces mezclo conductas que son consistentes y funcionales con aspectos claros de valores. Pero fue porque las personas lo opinaron. Entonces lo que les digo a ellos, bueno, señores, si ustedes quieren conseguir un objetivo B, ¿cuál es la cultura que tenemos que crear? Entonces siempre es lo diferente de lo que está en A. ¿Ok? Si es falta de acompañamiento, es acompañamiento. Si es una planificación con direccionamiento, hay que dar direccionamiento con roles claros. Entonces hay que diseñar a la organización, no solamente en su planificación y ejecución, sino cuál es la cultura requerida. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros queremos hablar de cultura y lo hemos separado con la planeación. La cultura empieza en el proceso de planeación estratégica y no por separado. Y lo que hacemos muchas veces es verlo separado. Haces la planeación y después a los 6 meses vamos a medir cultura. Entonces te das cuenta que a los 6 meses los resultados no se están dando. ¿Por qué? Porque no integraste la cultura con la planeación. Hay un enfoque de un servicio que estoy dando ahorita y que me está dando mucho trabajo, por cierto, es planeación estratégica y ejecución ágil. Ahí se introducen elementos de cultura desde la propia planeación. Entonces, es insertar un modelo nuevo, pero sistémico, integrado, que trabaja en función a rediseñar la organización en sus elementos hacia B.
Bien. Ok, no sé si Jan, que tenía la manito levantada, si va a hacer alguna pregunta o si fue equivocación. Por aquí Josman nos comenta, mientras que Jan nos contesta, ¿algún plan de taller o curso para aprender a medir el clima? Me parece excelente Sí, esa idea. claro. Si nosotros estamos haciendo medición de clima, pero si ustedes quieren aprender más sobre mi Aprender. experiencia, pues con mucho gusto podemos aportarles a ustedes nuestras propias experiencias en cómo hacer esto, ¿no? Porque esto es un trabajo de aprendizaje, a veces de frustración. A veces cuando medimos clima nos damos cuenta que la gente no va y bueno, ¿y por qué no va? Y es cuestión de indagar, de reflexionar qué es lo que está pasando. Y muchas veces hay que encontrar, no solamente con una foto de clima, es ir más allá en la profundidad hacia los otros niveles gerenciales y descubrir exactamente qué es lo que está pasando. Así que con mucho gusto podemos conversar a Emilce y mi persona para hacer un taller de cómo Claro medir que sí. estos climas. Bien. Claro que sí. Bueno, Jan nos pregunta por aquí. Le cedo la palabra una vez que responda la pregunta de Jan, que ya lo teníamos por acá, a William, que tiene levantada la mano. Mejorar el clima organizacional de una empresa grande es un proceso a largo o a corto plazo. Mira, yo te lo digo, cuando veo las gerencias con enfoques tradicionales es a muy largo plazo. Y cuando veo, ellos ponen en sus objetivos mejorar el clima. Entonces, mira, si mejoraste el clima a tanto por ciento, entonces lo tienes que mejorar. Entonces, es un paso sin fin hasta llegar a un punto final, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo. Bajo mi experiencia, yo cuando quiero mejorar el clima, primero cambio la cultura. Pero cambio la cultura en función a lo que quiere el resultado de la organización. Y ya el clima cambia ipso facto, ¿ok? Y si tengo a parte de la gerencia media y a las altas gerencias comprometida con esto, el clima cambia, pero muy rápidamente, porque generan un modelaje intenso y positivo. Bien. Entonces, Excelente. ojo, el enfoque aquí es realmente, lo puedes hacer en empresas grandes, empresas pequeñas, pero cuando quiero mejorar el clima, inserto la cultura alineada a resultados desde el comienzo. Adelante, William. Puedes activar tu micrófono. A ver. Esperamos unos minutos. William, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Si no puedes activar el micrófono, puedes hacer la pregunta por el chat. Aquí tengo un... Buenas tardes. ¿Cómo hacer medición de clima cuando los equipos están separados? Que unos trabajen presencialmente y otros remoto y además están en países diferentes. Buena pregunta. Bueno, mira, nosotros tuvimos esa oportunidad, hicimos una medición de clima en 5 países en Centroamérica y bueno, les llegó por el celular, les llegó por el celular. Y algunos que estaban presenciales, bueno, lo que hicimos fue, delegamos en agentes de cambio de la gerencia de talento humano, trabajar focos ahí en pequeñas salas, ¿no? Eso lo caracterizamos muy bien, pero te digo que el 70% fue, les llegó por el celular. Bien. Entonces ellos le daban el enlace, pum, llenaban la información y ya nosotros teníamos los análisis de los 4 países. Sí, hacer una medición de clima al mismo tiempo en esos 5 países fue un reto. ¿Ok? Claro, hicimos hasta los focus grupos los hicimos virtuales, porque la medición de clima la hicimos desde aquí, desde Colombia, hacia ellos. Entonces, claro que es factible, pero lo importante es caracterizar primero las poblaciones, porque hay poblaciones remotas que necesitan medición en ese clima. Entonces, si no puedes acceder por temas de comunicación o lo que sea, bueno, ahí tienes que buscar direccionarte, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Y por lo general nuestras mediciones de clima las hacemos primero con focus group. Queremos indagar primero cuáles son esos patrones disfuncionales, porque a veces los modelos de clima queremos optimizarlos, Hola no Eduardo, tienes por buenas qué estar tardes, ¿cómo midiendo estás? cosas. Mira, sabes que estoy armando los Ya va, dame un equipos segundo que está deportivos. para bloquear Fútbol, aquí. dominó y bolas criollas. Elizabeth. ¿Dónde te incluyo? Ahí está una persona que... Okay. Bien, entonces, ojo, antes de yo iniciar una medición de clima, busco identificar los patrones disfuncionales repetitivos. Y entonces, busco adaptar el modelo a lo que sea más óptimo, porque mientras más variables, más preguntas tienes, más cosas tienes que preguntar que no hacen falta. ¿Ok? Entonces, muchas veces los gerentes de talento humano compran mediciones de clima por comprarlas
y no se dan cuenta que mientras más variables tienes, más costos tienes, porque tienes más cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué no medimos clima en cosas focalizadas, en áreas focalizadas? Entonces, el estudio pues es más productivo, ¿ok? Porque a mucho abarcar, pues la solución es más compleja. Entonces, busca lo que es más crítico, que esté más asociado a lo que quiere el negocio y por ahí te vas. ¿Bien? Ok, Ana nos comenta, he visto empresas pequeñas que por fallas importantes en el direccionamiento claro, lleva a una mejoría en un largo plazo. William, por aquí que tiene problemas con el micrófono, dice que no tiene. ¿Se puede realizar un proceso de clima organizacional desde alguna plataforma o software que permita cumplir con este objetivo y por supuesto que emita los informes y reportes necesarios para la toma de decisiones? Sí, mira, he visto empresas que con sus equipos de IT, por ejemplo, y ya con el modelo, claro, el modelo lo pone tan en tu mano, hacen su propio modelo y generan su propia medición de clima, ¿ok? Esa medición de clima es data que te puede llegar día a día, como también hay aspectos donde tú haces tu propia encuesta y la vas variando, ¿no? Entonces, sí, hay enfoque. Hay hay empresas, por ejemplo, que ya han actualizado estos esquemas y lo tienen en Big Data, en analítica de data, pero el tema con estas empresas es que tienen su modelo como tal y muchas veces lo que tienen ahí para medir hay cosas que no te interesan, entonces te venden un producto que es caro, entonces si te dicen, no, si quieres rediseñarlo, esto te cuesta tanto, ¿no? Entonces, tiene sus pros y contras. Lo que yo he visto, por ejemplo, yo tengo mi propio modelo y mi propio sistema, pero lo adapto mucho a la organización, pero busco focalizar, porque si yo sí focalizo, realmente lo que estoy haciendo es trabajo menos, el tiempo mío de diseño es menor, y entonces es menor el costo, ¿ok? Entonces, por ende, se puede hacer, pero lo que yo recomiendo para que tengan ustedes mayor sostenibilidad de climas es primero diseñar tu modelo, ¿verdad? Y en función de ese modelo como tal, pues que el equipo de sistemas te ayude de alguna forma y sí, con toda la variable psicométrica que se requiere de análisis, pues trabajarlo de esa forma, ¿no? Muchas veces nos piden apoyo para diseñar hay empresas que piden, yo quiero tener mi propio modelo de clima organizacional, porque ven que los otros modelos son muy extensos y ya están capturando las nuevas tendencias hacia la medición de clima. Entonces, hay maneras variables. Entonces, siempre hay que hacer análisis costo-beneficio de cuáles serían las mejores opciones. Bien, hay personas que, bueno, que lo que quieren es tomar la foto y toman la foto y ya de una vez, pero no ven el impacto de eso en los resultados del negocio. Y lo que quiere ver la alta gerencia es cómo esa foto que es tan dinámica me genera impacto en los resultados del negocio. Ahí cuando el clima organizacional se hace sostenido porque la gerencia le ve el valor agregado. Bien. Ok. Ana nos comenta, como último comentario por acá, en mi experiencia la mayoría de los que están lejos de casa matriz sienten una falta de atención y de pertenencia. Estoy de acuerdo contigo. Es así. Es así. Entonces, cuando hacen las mediciones de clima, menos quieren llenar esos formularios, porque es como una rebeldía. Es así. Bueno, Ellos prefieren que la gente vaya y los escuche a que estar llenando papelitos. exacto. Así es. Bueno, de verdad que ha sido un placer, una muy fructífera actividad, charla que hemos dado el día de hoy. Ustedes, por supuesto, los protagonistas de todas estas actividades y los que nos motivan a seguir haciendo cosas, porque cuando vemos el interés y la sala llena, siempre nos motiva a hacer muchas cosas más. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, por su compromiso, por estar acá y seguimos trabajando para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Luis, de verdad, Gracias. por todo el apoyo y el aporte que nos das a la comunidad y esperemos seguir avanzando, sobre todo con el proyecto, el programa que tenemos de ROI, a través de la comunidad ROI y el de clima organizacional que vamos a tener a través de Natior Consulting y Luis Manuel Ramírez. Muchísimas gracias, Muchas que gracias, tengan Emily. una feliz tarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.